Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Abril Ambriz. ¿Qué tal? Y Marcos Vinagrillo. Hola, buenos días. Hoy volvemos después de una breve pausa que hicimos desde las vacaciones de invierno. Ya estamos aquí de vuelta y a propósito de las vacaciones y de lo que hacemos en nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio, nuestras actividades de placer, hoy vamos a hablar de algo que es algo reciente, pero omnipresente. Es el deseo, impulso, necesidad y hasta aspiración por viajar y conocer sus motivaciones y algunos de sus impactos positivos y negativos. Vamos a hablar de esto, que es viajar por placer o lo que le conocemos como turismo. ¿A dónde fueron de vacaciones? ¿A dónde se fueron a pasear en esta pausa? Yo, la verdad, no tuve mucho paseo. Yo tampoco. Bueno, entonces seguimos en el nivel aspiracional de que tenemos Sí. mucha, pero una lista larga de lugares a donde queremos ir, sí tenemos sin duda. Sí, yo sí soy fanático de las playas, los bosques, definitivamente. Ahora sí puedo irme a la playa. Sí, Muy bueno, bien. playa es uno de los destinos favoritos de todos. Supongo que muchos de los que nos escuchan tendrán su propia lista. A mí me gusta mucho la montaña, de los dos tipos, de la que tiene bosque y de la que es montaña, digamos, rocosa, a donde se va pues a caminar, ¿no? El alpinismo, senderismo. Exactamente, el senderismo es uno de mis favoritos. Sí, también me gusta mucho ir a donde haga frío. Vivimos en zona tropical y aquí prácticamente nunca hace frío. No, yo no soy team frío, yo sí. A mí me gusta. Me gusta yo supongo que es por el contraste, para ir a un lugar un poco diferente, para salirme de la rutina, en este caso de la temperatura, de vestirse diferente, sufrir un poquito los cambios, pues estos, que se note la diferencia, que fui a otro lugar. Y creo que eso tiene mucho que ver con los deseos, los impulsos, por qué nos gusta. Y yo creo que sí es algo inmanente de la condición, digamos, del urbanita, de las personas que vivimos en una ciudad, porque nos gusta ir a pasear, así sea un ratito, o si se puede más que un día, pues una experiencia completa, una semana, un viaje planeado con tiempo. Esta fascinación y este impulso y últimamente también una gran aspiración creada por cómo nos comunicamos y mostramos, es algo que caracteriza al antropoceno, que es el tema dentro del cual abordamos en este podcast las diferentes maneras de vivir en esta era, la época humana que llamamos antropoceno. Pero vamos a platicar un poquito más para profundizar acerca del turismo. El desarrollo de la humanidad está marcado por el movimiento. La extensión de nuestra especie por el planeta es consecuencia de la vida nómada que impulsaba a las poblaciones a viajar para subsistir. Los viajes continuaron siendo relevantes al pasar a la vida en comunidades agrícolas, para el intercambio de bienes comerciales, lo que trajo consigo el desarrollo cultural. Posteriormente, se sumarían desplazamientos por conflictos territoriales, procesiones religiosas y las expediciones científicas. Esto creó vías de transporte y servicios de hospedaje y alimento. Sin embargo, la industria moderna del turismo nace a consecuencia de la revolución industrial, que permitió a la burguesía disponer de tiempo y recursos para gestionar el placer y el ocio. En 1841, el empresario Thomas Cook organizó el primer viaje en tren con fines turísticos y desde entonces se ha consolidado como una de las industrias más importantes del planeta, pues es una de las formas como el humano moderno puede satisfacer la necesidad y el deseo por una vida llena de experiencias. Pues bueno, viajar o esta manera de ver el turismo es una marca del antropoceno, ¿no es así? O sea, es algo, digamos que reciente porque, bueno, para empezar, es reciente que la mayoría de los seres humanos de este planeta vivimos en ciudades. Estamos en un proceso de urbanización que lleva mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos 100, 150 años se ha notado más. Es conocido que a partir del 2007 las cifras nos indican que más de la mitad de la población vive en ciudades, aunque en países más desarrollados esa proporción es mucho mayor. Es aquí donde nosotros estamos más o menos, estamos como 80%. Y es que precisamente pensar en el concepto de turismo en épocas como el Paleolítico, ¿no? Cuando las poblaciones nómadas pues no nos hace sentido, ¿no? Claro. Es precisamente
precisamente a partir de la idea de la ciudad, de la urbe, de una vida cotidiana caracterizada por una falta de medio ambiente, digamos, por una falta de árboles, de procesos, de los ecosistemas, que surge o se acrecenta esta necesidad, el deseo de estar en la naturaleza, de ir a la playa, de ir al bosque, etcétera. El turismo con la naturaleza como destino, precisamente diríamos entonces es una consecuencia de las ciudades y del desarrollo industrial. Esto es lo que llamamos turismo de naturaleza, que sería cuando la naturaleza tiene un papel central en las decisiones de las personas por viajar. Habría otro tipo de turismo, digamos, hay gente que viaja para ir a conocer un restaurante o un museo. Claro. O una ciudad entera, por ejemplo, una ciudad antigua. Ese sería un turismo más, digamos, cultural. Aunque, bueno, la palabra cultura, el término cultura, pues también incluye tantas cosas, pero en este momento vamos a darnos la libertad de decir que el turismo de naturaleza, a diferencia del que se hace hacia, por ejemplo, ciudades, museos, le vamos a llamar turismo de naturaleza, al otro lo dejemos como cultural. Sí, precisamente es porque tiene a la naturaleza como el objetivo. Ajá. Y ahí lo podemos clasificar, digamos, en tres principales formas, que sería cuando la naturaleza es el actor principal, es decir, nos desplazamos al bosque, a la selva, para ver un fenómeno de la naturaleza o una especie, etcétera. Esto es el también llamado ecoturismo. También puede ser que sea la naturaleza y su relación con las culturas que la habitan. Esto es el turismo rural, el turismo en sitios, el turismo cultural, que tiene que ver con los pueblos mágicos, por ejemplo, aquí en México. Y también estaría cuando la naturaleza no es el actor principal, pero es el escenario donde nosotros desarrollamos ciertas actividades, particularmente deportivas. Este es el turismo de aventura, cuando viajas para hacer tirolesa, buceo. Ir a lo rápido, subir una montaña. Exactamente. Y bueno, actualmente con toda esta conciencia planetaria de la conservación ha surgido un nuevo tipo de turismo que tiene que ver con ir a apoyar proyectos donde se están haciendo esfuerzos por conservar los ecosistemas o las especies. Esto lo podríamos definir como turismo de conservación y del cual hablamos un poquito en el episodio 12 al respecto de los godeidos y el río de Teochitlán también, en el episodio pasado. Sí. Se menciona ahí que en 1800, o sea, mediados del siglo XIX empezaban estos impulsos. 1841 fue el primer viaje organizado por un empresario y de esos viajes vinieron después muchos más y algunos de esos viajes son famosos por lo que produjeron, por las obras que se hicieron incluso y los paseantes que iban, entre ellos algunos de los más importantes en la historia de la ciencia, por ejemplo, Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Marco Polo, todos ellos son como los primeros turistas. Referentes de turistas que o sea, a lo mejor no lo vemos así, pero al final de cuentas eran turistas que crearon una obra, ¿no? Sí. Digamos, podemos decir que le debemos la teoría de la evolución al turismo. Un turismo muy culto, por supuesto, porque ya sabe, no significa que allá se le ocurrió, ya llevaba la idea de llevar sistemáticamente medido todo lo que iba a ver en el camino, pero sí, a final de cuentas fueron algunos de los turistas del siglo XIX que dejaron estos primeros mapas, primeras clasificaciones de los animales y por ahí hasta la deriva, la teoría de la evolución por la selección natural de las especies. Sí, yo quisiera dar como quizá un paso atrás, porque siento que esta noción como de turismo de naturaleza es como una noción un poco más reciente, ¿no? Y quizá debamos entender un poco la problemática que antes sucedía con el turismo de masas y que nos ayuda a comprender cómo estas formas que definitivamente no tenían ningún impacto bueno en la naturaleza, pues se fueron posteriormente como modificando, ¿no? Y yo tengo un ejemplo creo que es muy concreto, es un ejemplo pues local, podríamos decir, que es el ejemplo de Puerto Vallarta, como era un destino en los años 40 en el que pues casi nadie conocía. Que es para quien no conoce, en México es un destino de costa en el occidente en el Pacífico, es de los más importantes, ¿no?, que hay. Sí, bueno, Puerto Vallarta, les digo, hacia los años 40, pues casi nadie conocía ese lugar, solo había como un acceso a una carretera. La única forma de acceder a Puerto Vallarta era o por mar o el aeropuerto se crea ya hasta los 50, ¿no? Y hay una serie de cuestiones como tecnológicas, políticas y hasta culturales que hacen que Vallarta sea lo que ahora es, ¿no? Como este boom de un turismo de sol y playa en la que muchísima gente y sobre todo extranjeros pues van.
otra de las cosas fue la Marcha al Mar, que es también una cuestión muy política en la que el gobierno conscientemente hace un plan cuya finalidad era como justo llevar todos estos excedentes de la población del altiplano a las costas. Eso fue en los 50. Así, en México sucedió y también en muchas partes del mundo, que es una manera de asegurar que haya presencia, control y aprovechamiento de los recursos en zonas que antes no estaban tan habitadas, ¿no? Sí, y Vallarta tiene también un componente bien pues interesante, que en los 60 se filma una película que es La Noche de la Iguana, y esta película también como ayuda a construir este imaginario de Vallarta como un destino exótico y al que siempre como aspiras ir, ¿no? Y bueno, en los 70s también yo creo que cabe mencionar mucho que se crea el Fonatur, que es el Fondo Nacional para el Fomento del Turismo, y se crea como para hacer, como para apostar justo por este turismo de sol y playa en lugares como Cancún, por ejemplo. O sea, Cancún se inserta como en esta lógica, Ixtapa. Los Cabos también. Los Cabos, y aquí la cuestión es que, era como por una cuestión económica de impulsar el turismo y a México y posicionarlo como un referente económico, pero pues tal vez las cuestiones ambientales no estaban como tan presentes ahí, ¿no? Sí, hay que puntualizar, estamos hablando de destinos en México, donde estamos nosotros grabando este podcast, y las tres mencionadas son en tres diferentes zonas muy distantes entre sí. México tiene el privilegio de tener costa en el Pacífico, costa en el Golfo de México y también incluso en el Caribe. Cancún es un destino en el Caribe, Puerto Vallarta en el Pacífico, y eso ha ayudado a que el país tenga como una de sus fuentes principales de ingresos al turismo. Es una de las fuentes de entrada de divisas más importantes. Siempre está por ahí comparándose incluso con la venta de petróleo, que es una de las más importantes también. Entonces, por supuesto que es un motor de desarrollo regional y nacional. Y de hecho aquí en México no solamente las costas son destinos turísticos, tenemos también una red muy amplia de áreas naturales protegidas, que yo tengo también otro ejemplo, que es el de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila, es en el norte del país. Es una zona desértica, pero justo Cuatro Ciénegas se llama así porque hay un mar prehistórico que quedó aislado cuando surgió México, digamos, como territorio. Y entonces tiene una serie de lagunas o pozas de colores muy impresionantes y se convirtió precisamente en un destino turístico gracias a la publicación de un artículo en la revista Nat Geo. Entonces la gente empezó a querer ir ahí, y también, claro, hubo un esfuerzo del gobierno, como mencionamos, de Sectura, etcétera, para crear en esta área natural, que es un área de protección de flora y fauna, un destino turístico. Pero ¿qué pasa, no? O sea, la comunidad, que son pocos habitantes, que hay poca infraestructura, que no están acostumbrados a que de repente llegan miles de personas, pues esto se pierde el control de un ecosistema tan frágil como estamos hablando, de un mar prehistórico aislado en el desierto. Entonces la cantidad de basura, de autos, de gente, pierde un poco el control. Había turistas entrando a predios que no estaban legalmente afianzados, que no eran públicos, que a dejar pues todo lo que implica el turismo, que lo que ya sabemos. Es lo que llamamos el turismo de gran impacto, ¿no? Exacto. Entonces, un esfuerzo por generar el desarrollo social de una región y ayudar en la conservación de esta área natural protegida termina teniendo lo opuesto, ¿no? Un impacto muy grande en el ambiente, lo cual lleva a la Secretaría de Medio Ambiente y a de Recursos Naturales, de Áreas Naturales Protegidas, a cerrar el área, y esto pues enfurece a los locales, ¿no? Porque primero les dices, ahora vas a desarrollarte a través del turismo, luego viene el turismo, hace un gran impacto, dice, no, ya siempre no. Entonces esto es, la historia no es solamente de Cuatro Ciénegas, muchos espacios ambientales que empezaron con el gran turismo de naturaleza, sin pues experiencia previa, sin entender muy bien las dinámicas o el alcance de la cantidad de gente que pueda llegar, pues terminan teniendo gran impacto. Y seguramente es una historia que se repite en muchas partes del mundo. Digo, estamos diciendo algunos ejemplos conocidos para nosotros porque están aquí en nuestro país, en México, nos escuchan este podcast ya en muchos lugares, así que les puntualizamos en dónde están, pero esto sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Hay un lugar muy bonito, se entera la gente a través normalmente
solamente de un medio de comunicación. Ya mencionamos el caso de Puerto Vallarta, fue a través de una película, del cine, porque a mediados del siglo XX era el gran medio de comunicación masiva, el cine. Más adelante, Cuatro Ciénegas, a través de una revista de impresión masiva, conocida en todo el mundo, es la que dio a conocer. Se entera la gente a través de un medio de comunicación y van entonces aumentando el número de turistas que llegan hasta un punto en el cual, sin haber un plan previo, porque está difícil que anticipes cuánta gente va a llegar y qué impacto va a tener, llega un momento en que empiezan a colapsar estos sistemas. Y ese es un problema por muchas razones. En términos ambientales, se pueden poner en peligro a las especies que viven ahí, se puede poner en peligro los sistemas, cómo funcionan. Por ejemplo, en Cancún es conocido que después de un huracán se fue toda la arena de la playa en esta pequeña barra donde se pusieron los hoteles, pero esa arena no se hubiera ido si no hubieran estado habitados esa zona y si no hubieran quitado los manglares. Sí, porque entendamos que antes de que existan las ciudades están los ecosistemas que tienen ciertas dinámicas. En el caso de los manglares, pues estos son los que se enfrentan a los huracanes. Digamos, este arbolado es el primero. Es un rompeolas natural. Rompe los huracanes, rompe los vientos y entonces los procesos, etcétera, que se dan ahí se ven cortados cuando se desarrolla una ciudad, sobre todo cuando la ciudad no está pensando en estos fenómenos y terminamos perdiendo la naturaleza que era el motor del turismo. Y ahora en Cancún, creo, y en otros sitios seguramente se tienen que desarrollar tecnologías que permitan crear la ilusión de la naturaleza conservada, ¿no? O sea, dunas artificiales de arena, etcétera, que permitan justamente continuar con este desarrollo turístico, pero con consecuencias muy graves, en particular en la costa de Cancún y toda la región de la península de Yucatán. El turismo en términos de los manglares ha sido de gran impacto. La arena, que es un recurso muy lentamente renovable y muy limitado, que hay escasez incluso, la tiene que ahora meter porque sin manglar no hay arena. Si no hay arena no hay playa. Si no hay playa, pues no hay atracción. Si no hay naturaleza, no hay paraíso. Entonces, ese es uno de los impactos en términos ambientales, pero también están los impactos en términos sociales. Los impactos sociales que provoca un turismo de alto impacto, cuando no se ha regulado adecuadamente, pues son de gran calado. Es decir, hay muchos diferentes impactos que se dan a través del hecho de que, por ejemplo, la gente originaria de una región ya no puede acceder a la playa, por ejemplo, porque ya solamente hay hoteles. Sí, de repente la playa es privada y ni siquiera es de tu país, ¿no? Sí, o sea, es privada, tendrías que pagar muchos dólares para poder entrar, o sí hay oportunidades, pero las oportunidades son en empleos de muy bajo costo. Digamos, los gerentes y subgerentes son de la empresa y normalmente vienen de fuera, y las personas que vivían ahí, los descendientes de los que antes la disfrutaban libremente, ahora solamente pueden dedicarse a ser pues jardineros, recamareras, cocineros, meseros, como braceros en su propia tierra. Incluso podríamos decir que es una forma de cocolonialismo también. Sí, ¿no? claro, definitivamente. Sí, entonces estas zonas, por su belleza, terminan atrayendo mucha gente y esa gente termina provocando problemas importantes. Otro ejemplo que tenemos y que sucedió hace poco, hace 7 años, en 2016, se cerró una pequeña isla muy bonita que le llaman la Isla del Amor, aquí también en la costa pacífico occidental de México, que es una pequeña islita que está cerca de Nayarit. Cerca de Nayarit, exactamente. A nosotros nos queda bastante cerca, está muy bonita, yo alguna vez fui, pero también en este caso el medio de comunicación pues ya era internet. Ya se sabía a través de Instagram que había una playa hermosa, o de YouTube o de lo que sea, pues, pero a través de internet, que es un medio pues un poco más inmediato. Salían las fotos, pues, mucha gente quiso Todo el mundo ir. quería ir a tomarse la foto, ¿no? Y el problema es que al ir muchas personas a un lugar muy pequeño, porque es una pequeña isla. Sí, de hecho es para quien no la conoce, es prácticamente como una dona de roca. Sí. Uno tiene que nadar por debajo cuando el nivel del agua lo permite y de repente estás en el centro, entonces es paradisíaco. Adentro hay una pequeña playita. Llega una playita. Pero es muy pequeña, muy pequeña. Es muy pequeña y ese es el asunto. Los espacios tienen cierta capacidad de carga, es el término, que dependiendo de su tamaño, de los sistemas que hay alrededor de él, de las especies que habitan ahí, hay cierta cantidad que soportarían de personas que pueden visitar.
Y esa cantidad bien pueden ser 10, 20, 100. En el caso de la isla, la isla del Amor, que está en las Islas Marietas, la capacidad de carga, según lo informan, era de 635 personas al día, pero durante las vacaciones de primavera de aquel año 2016 iban en promedio 1,000 personas al día, y los días más ocupados estábamos hablando de 3,000 personas al día. Imagínate, 3,000 personas 5 veces más de lo máximo que aguantaba, con 230 embarcaciones estacionadas a un lado, soltando diésel, la gente dejando basura. 3,000 personas con bloqueador solar, Ajá, con sandalias, con cervezas. Y ahí el asunto es que hay poblaciones de coral que se ven afectadas, que por ejemplo el bloqueador se ha encontrado que es dañino pues para el coral en crecimiento, y bueno, tuvieron que cerrar la isla hasta nuevo aviso. En ese momento fueron semanas para hacer, yo supongo que más estricta la vigilancia, que los mismos proveedores de servicios turísticos tienen en su interés que no se cierre la playa, así que deben de regular la cantidad de gente que llevan, ¿no? Sí. Pero bueno, también depende de qué tanto se puede inspeccionar, qué tanto se puede ver si están cumpliéndolo o no. Porque precisamente la regulación entra en todos estos conflictos entre los locales y los privados, quién tiene derecho a acceso, quién puede pagar o quién tiene las conexiones para poder usar, ¿no? Sí. O sea, sí hay otras dimensiones sociales y políticas que afectan mucho a los locales. Pero entonces, si vemos que tiene todos estos impactos, ¿cuál es la solución, no? ¿Cuáles son algunas alternativas? ¿Qué se puede hacer para que este impulso, necesidad incluso, en algunos casos una aspiración, de conocer lugares, no termine por arruinarlos? ¿Cómo podemos ir sin echarlo a perder? Ya lo mencionabas al principio, Marcos, hay diferentes iniciativas que incluyen turismos que son más amigables con el ambiente, que cumplen legislaciones, que incluso posibilitan la recuperación de los espacios. Sí, como mencionamos, pues el turismo y el turismo de naturaleza en particular son fenómenos recientes, ¿no? Digamos, del siglo pasado, y este es cuando más bien se han consolidado. El desarrollo sostenible como paradigma social también es algo que en este momento estamos explorando, desarrollando, y que pues a mí me parece que las carreras relacionadas al turismo, ecoturismo, son justamente las puntas de lanza. Si bien la sustentabilidad o el cuidado del ambiente en general es algo que debe permear en todo, administración, economía, matemáticas, etcétera. Creo que es en las licenciaturas en turismo donde precisamente vemos ya la inclusión de esto en los programas. Cómo desarrollar industrias que sean sustentables, amigables con el ambiente, que no afecten a las comunidades, pero generen dinero, etcétera, ¿no? Esto, creo que estamos en un proceso de desarrollo de estas nuevas formas de aprovechar los espacios naturales. Sí, un proceso de desarrollo que incluye este camino que siempre tiene que ser, que es pensar y planear para después actuar. Las universidades, por ejemplo, nosotros, este podcast es producido por una universidad estatal, pública estatal, bastante grande e influyente en todas las regiones, algunas de las que mencionamos, y en sus centros universitarios, en varios de sus centros universitarios, tanto los especializados como el de ciencias económicas, como los regionales, como en ciertas regiones del estado, existen carreras de turismo que además cada vez más tienen esta perspectiva y líneas de investigación en torno al estudio y a la aplicación de medidas para hacer un turismo sustentable. Sí, igual hay muchos movimientos desde la comunidad. Les voy a dar el ejemplo aquí. Igual en México tenemos un estado que se llama Tlaxcala. Allí es una zona de bosques y hay un fenómeno que es el de las luciérnagas. Durante su temporada de apareamiento, por 1 hora, las luciérnagas aparecen y llenan el bosque pues de luz. Y la comunidad se ha organizado para generar un sistema de turismo, ¿no? Entonces, tú puedes ir a uno de estos santuarios, quedarte a acampar o en alguna de las cabañas, consumir la comida de los locales. Y en el momento del digamos, el espectáculo de luces de las luciérnagas, hay guías que te organizan para ir a verlos, pero para que esto funcione no puedes entrar con celular. O sea, tú no puedes tener el celular ni la pantalla encendida, ni la lámpara, ni nada. Por la luz, porque puede inhibir el proceso, ¿no? El fenómeno es tan delicado que el guía y el turista tiene que concientizarse al respecto de lo que está a punto de experimentar. Entonces, durante esos 40 minutos más o menos que dura el recorrido,
estás en una conexión total con este espacio, con el bosque, en la oscuridad, y solamente ves a las luciérnagas y escuchas la explicación del guía a ciertos ratos. Qué bonito. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hay alternativas que permiten el desarrollo local, pero que también insertan en la sociedad un vínculo positivo con la naturaleza, ¿no? Es decir, si bien, como decíamos, el urbanita tiene acceso a toda la información sobre la luciérnaga metiéndose a YouTube, no es hasta que vas al santuario, que estás en el bosque, que ves la luz, que tienes una conexión en otro contexto, en otro sentido. Y esto genera un placer, un gusto y unas ganas de apoyar en estos procesos de conservación. O sea, cuando te platican ya del bosque o de las luciérnagas, sabes de qué hablan y por qué es tan delicado. Sí, pues adquieres una conciencia como más fuerte. ¿No? Es ahí donde el turismo es un papel y es las razones por las que está siendo entendido como uno de los actores fundamentales en el aprovechamiento de los recursos naturales y la vinculación con la sociedad y la industria. Oye, si hablamos de turismo de naturaleza, ¿hasta dónde más iremos? Ya mencionamos muchos ecosistemas, pero este año, por primera vez en la historia, habrá una misión tripulada a la Luna con 11 tripulantes, todos civiles, personas que van a ir de viaje por placer a ver la naturaleza, pero de un astro, van a ir a la Luna. Es un viaje que está organizado a través de en una de las naves de la empresa SpaceX. Se pretende que esto podría estar sucediendo hacia finales de 2023, financiado por uno de los turistas que va a ir. Es un empresario japonés, dueño de un emporio de la moda que se llama Yusaku Masewa, que invitó y que va a llevar a algunos otros tripulantes, que por ejemplo un DJ muy famoso que se llama Steve Aoki, un youtuber que se llama Tim Dodd, pero es mejor conocido como Everyday Astronaut. Yo lo veo, me gusta mucho sus videos. Sí, el contenido que produce, que explica todo esto de la exploración espacial. Van otros tripulantes, pero a lo que voy es, si el turismo de gran impacto por ejemplo, los combustibles que se utilizan o se dejan contaminando una playa, o la basura que deja, ¿qué tanto impacto tendrá? Y esta es una de las críticas importantes que hay a esto. ¿Qué tanto impacto tendrá el turismo espacial? Muchísimo, Imagínate, pues, o sea, es un cohete entero que tiene, y sabemos, los cohetes, la mayor parte de ese cohete es un tanque de gasolina, bueno, no gasolina, claro, pero de combustibles, extraído de combustibles fósiles que van a generar una gran cantidad de contaminación. De hecho, tenemos... Sí, porque el primer impacto del turismo es la huella de carbono. Claro. La huella de carbono que es bastante fuerte. Y ya existe un cálculo publicado este mes precisamente en la revista Earth Future por los doctores Robert Ryan, Eloise Marais y Carl Bachelet de la Universidad de Cambridge y el doctor Easterman del MIT, en Massachusetts Institute of Technology. Es decir, una publicación importante en una revista arbitrada. Utilizaron modelos 3D de química atmosférica y llegaron a ciertas conclusiones. Rápidamente el resumen: las emisiones totales de dióxido de carbono de un lanzamiento por pasajero, estoy citando el artículo, son alrededor de 100 veces mayores que las de un vuelo típico de larga distancia en un avión, aunque el impacto general de los lanzamientos es pequeño comparado con la aviación mundial. Es verdad, hay muchos más vuelos en avión, pero cada uno de esos tripulantes, por ese viaje que van a hacer, están generando CO2 equivalente a 100 viajes largos. O sea, 50 un viaje a la Luna son 100 viajes en avión. Un viaje a la Luna son 100 viajes en avión, o 50 viajes ida y vuelta, que es más de lo que una persona normal viajaremos en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, pues bueno, y eso además de que hay otros impactos, como por ejemplo el hollín que deja la combustión en niveles altos de la estratosfera, tiene un impacto muy diferente que si lo dejaran aquí abajo. No es lo mismo que lo que suelta el mofle de un automóvil, que si lo dejas en la estratosfera, y se teme que eso pudiera revertir la recuperación de la capa de ozono. Ahora, hay que también tener en cuenta, vuelos de cohetes no solamente son por turismo. Todos nosotros utilizamos tecnología que usa los satélites que fueron puestos en órbita a través de vuelos de cohetes, fueron lanzados. Pero esto es por turismo, es por placer, no es por necesidad, y se le podría cargar entonces a cada uno de las personas que iban en ese cohete. Es un ejemplo también del turismo naturaleza que empezaremos a ver en el futuro y que va a despertar seguramente habrá que cuestionar muchas críticas. Y revisar, por supuesto. Sí, totalmente. Sí, pero bueno, entonces si regresamos a aquello de la conciencia,
que genera el hecho de ir a lugares, esta conciencia planetaria, de ver incluso el planeta entero desde lejos, que bastó cuando allá por los 60s y 70s vimos las primeras imágenes de la Tierra desde fuera, tomadas por satélites, o la que fue tomada por el Apolo, una de las misiones Apolo, que nos dieron una imagen de un lugar en el que todos estamos. Una de las ventajas del turismo, ya para cerrar el tema, sería el hecho de que pues cuidas más aquello que conoces, y si lo conoces, lo quieres. Viajar a un lugar te puede dar esta relación, le llamas relación simbólica, ¿no? Esta es la relación profunda con un lugar, que no nomás fue que lo viste en una foto, que no solamente te enteraste a través de un video, de un programa de televisión o de una película, sino que experimentar, estar en ese lugar, hace que la relación sea más fuerte. Sí, yo diría como conclusión, el turismo es una industria de alto impacto, que muy difícilmente va a desaparecer. De hecho, ni siquiera es necesario que desaparezca, sino entenderla, cómo es que está surgiendo, y que a la vez es un actor crucial en la conservación de los ecosistemas cuando se haga bien. Hacerlo con responsabilidad siempre. Así es. Pues bueno, ahí cerramos, compañeros. Vamos a agradecerle a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de podcast o de YouTube. Estamos ya de vuelta en Crónicas del Antropoceno. Recuerden que todas las referencias mencionadas durante este programa las puedes ver en la descripción del capítulo. Te invitamos a que nos sigas también a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, que es la institución que auspicia este programa, todo dentro de la Universidad de Guadalajara. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le pueda gustar, pues por favor, compárteselo. Y aquí estaremos a partir de hoy y cada semana, la próxima semana, en otra de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.